el hecho de que la otra persona piense, sienta o se comporte o tenga una historia distinta a la mía no lo hace ni más ni menos que yo, sencillamente le hace diferente. La lista debiera encabezarla el respeto. El respeto es fundamental y aquí estamos hablando no del respeto solo en sus cuestiones básicas y esenciales. Cuando alguien entra a un lado tiene que saludar. Cuando entras a alguna parte y das los buenos días, esperas que se te respondan. Eso es lo básico, eso es lo mínimo que se esperaría. Pero el respeto es algo que va mucho más profundo. El respeto tiene que ver con cómo te sientes y ubicas en este mundo en relación con los demás. Y primordialmente, eso es importante, cuando se desempeña un rol de liderazgo en las organizaciones. La persona que desarrolla un rol de liderazgo tiene que ser muy respetuosa con los demás, porque modela, porque influencia a los otros, porque de la forma como se comporte, los otros van a elegir un modelo. Por eso es tan importante que cuando se realizan cambios en las organizaciones, esos cambios vengan de arriba hacia abajo, no al revés, no de abajo hacia arriba. El respeto tiene que ver con el entender que la otra persona es digna como ser humano, que no vale más ni menos que tú. El respeto implica el tener una plena conciencia de que las opiniones de otros son tan importantes como las mías. No tenemos que estar de acuerdo en todo, pero tu opinión es tu opinión, mi opinión es mi opinión. No siempre vamos a estar de acuerdo. Algunas veces sí, otras veces no lo vamos a estar. Pero el respeto tiene que ver básicamente con ese tipo de trato que se le da a las personas, que viene de cómo veo yo a las personas en relación con mi mundo y en relación con los demás. Ese es elemental, es básico. Y tiene que ver, porque partiendo de esa base, tiene que ver con el segundo elemento que podríamos llamar el segundo consejo que podríamos dar para cómo lograr un ambiente en el que la gente se sienta feliz y por ende productiva. Tiene que ver con la forma en que escuchamos a los demás. Escuchar es fundamental. No hay nadie en su sano juicio que no se sienta bien, que no guste de sentirse bien escuchado, que no guste saber que su opinión está siendo tomada en cuenta. Y es fácil hablar de escuchar en cualquier momento, en cualquier reunión, en cualquier debate, en cualquier plática que tenemos. La gente te dice, te estoy escuchando, pero muchas veces en esa misma actitud, cuando alguien te dice, cuando no estás de acuerdo con esa persona y te dice, por ejemplo, dale pues, te estoy escuchando, solo en esa actitud puedes darte cuenta que ya hay barrera. El escuchar activamente implica callar las voces interiores, implica meter entre paréntesis todas aquellas cosas que yo tengo contaminando la opinión que estoy recibiendo del otro. Escuchar activamente quiere decir prestarle verdadera atención y profunda atención a lo que el otro me está diciendo y solo después emitir opinión, porque de lo contrario ya estás esperando nada más que el otro se calle para poder hablar, lo cual no es una escucha realmente activa. La escucha activa tiene que involucrar el cuerpo entero. Cuando una persona te está escuchando, se inclina, te ve, hace gestos, utiliza interjecciones, utiliza algún tipo de reforzadores verbales para decirte ajá, para decirte interesante, para darte a entender que te está prestando atención. Escuchar es prestar atención. Un ejemplo que suelo utilizar para demostrar lo poco que ponemos atención cuando estamos relacionándonos con otros es el momento en que nos presentan a una persona que no conocemos. Lo usual es que a los 2-3 segundos te estás preguntando cómo me dijo que se llama. ¿Qué pasó ahí? No estabas en ese momento prestándole atención a lo que te estaba diciendo. Probablemente tus ruidos interiores te estaban hablando en ese momento, te estaban haciendo ver situaciones, opiniones que tu propia percepción te estaba diciendo acerca de la persona, sobre su forma de vestir, sobre su forma de hablar, que te recordó a alguien que quizás lo conocía antes. Pero ese montón de ruidos interiores no te dejó prestarle atención
a lo que te estaba diciendo, y por eso es que no recuerdas su nombre. Escuchar activamente, entonces, es básico, es vital para lograr que una persona se sienta feliz, cómoda en el trabajo, le da las condiciones esenciales. Pero esto tiene una vinculación directa con otro de los elementos esenciales, que es el aceptar la opinión y, mejor aún, el consejo de otras personas. Aceptar la opinión no es fácil, porque tiene que ver con la concepción más profunda que tienes de tu yo en este mundo. ¿Quién soy yo? ¿Qué hago aquí? ¿Qué vine a hacer? ¿Quiénes son ellos? ¿Para qué estamos aquí? Las respuestas que das a ese tipo de preguntas te hacen comportarte de determinada forma. Si yo me siento una persona superior a los demás, en cualquier ambiente que nos desenvolvamos, si yo siento que mi opinión es superior porque creo tener más inteligencia que otros, y no es que no puedas tener más inteligencia que otros, es probable que sí, pero esa sensación de superioridad, porque el hecho de sentirte más inteligente que otros pudiera hacerte pensar en que sos superior a otros. Tu inteligencia, tu CI, tu cociente intelectual podría ser superior al de los otros, pero probablemente tu inteligencia emocional deja mucho que desear, y en eso te pueden superar otros. Esa concepción básica de que yo no soy el único ni el mejor en este mundo, y que los otros son personas que, al igual que yo, tienen virtudes pero también tienen deficiencias, te puede permitir que la opinión de otro no necesariamente vayas a aceptarla, pero por lo menos puedas tomarla en cuenta. Cuando escuchas a alguien con una actitud de aceptar lo que está viendo, de aceptar su punto de vista, te empiezas a abrir a concepciones nuevas, distintas, y que probablemente desconocías. Esto es vital cuando estamos ejerciendo algún tipo de función de liderazgo en las organizaciones, porque las personas que están verdaderamente en el día a día, las personas que están en la trinchera, las que saben cómo se enfrenta al cliente, las que saben cómo se enfrenta la tecnología, las que saben cuáles son los equipos que están fallando, son aquellos que luego te van a dar su opinión. Y si tu concepción es que tú, por tu experiencia, por tu nivel jerárquico, por la dueñez que tienes en ese proceso, eres superior que ellos, eso te va a impedir poder aceptar una opinión, y menos un consejo de alguien que jerárquicamente está por debajo de tu estatus gerencial. De manera que es vital el poder responderse con transparencia y con genuino interés a esa pregunta de ¿quién soy yo y quiénes son los demás en este mundo? Quizás un elemento que resulta como consecuencia lógica de los factores que anteriormente indicamos, o consejos, es la empatía. La empatía es un término que en los últimos años ha venido popularizándose cada vez más, y se ha popularizado también la forma de explicar qué es empatía. En multiplicidad de grupos con los que yo tengo la oportunidad de compartir en distintos ambientes, suelo preguntar sobre cuáles son las características que debe tener una persona generadora de ambientes agradables en el trabajo, y la empatía casi siempre es mencionada. Es difícil que no te la mencionen. Y cuando se hace la pregunta, ¿pero qué es empatía? ¿Qué podemos entender por ser empático? La respuesta cliché que puedes esperar es ponerse en los zapatos del otro. Y creo que esa afirmación es válida, un poco simplista, pero válida, pero ha contribuido a que el concepto de empatía pierda el nivel de profundidad que debiera tener. Ser empático no es fácil. Ser empático, como decíamos en los consejos anteriores, involucra tener plena conciencia de que la otra persona tiene muchas virtudes y muchos defectos, o algunas virtudes y algunos defectos, pero la otra persona es como es, no es como yo soy. Tiene sus propios pensamientos, tiene sus propios sentimientos, tiene su propia historia, distinto a mis pensamientos, a mis sentimientos, a mi historia. Probablemente coincidimos en algunas cosas, pero no necesariamente en todas,
y probablemente a veces en ninguna. El hecho de que la otra persona piense, sienta o se comporte o tenga una historia distinta a la mía no lo hace ni más ni menos que yo, sencillamente le hace diferente. Y si yo no tengo esa claridad de pensamiento, voy a sentirme distinto a la otra persona, pero generalmente en temas de que es mejor la forma en que yo soy, y eso te impide ser empático. Ser empático tiene que ver con meter entre paréntesis, poner entre paréntesis los fenómenos que estás escuchando de la otra persona, las experiencias que te está compartiendo, las cosas que te está diciendo, y hasta cierto punto de vista intentar meterte, eso sería un concepto un poquito más profundo que el de los zapatos, en el pellejo del otro, en la piel del otro. Y solo así podríamos entender lo que significa ser verdaderamente empático. Un ejemplo: cuando muere una persona y te toca ir a dar un pésame, ¿qué usa la mayoría de las personas? Usa un cliché, usa un lo siento mucho, mi más sentido pésame, mis condolencias, pero realmente sentirá o apenas alcanzará a intentar sentir lo que el otro esté sintiendo. Eso tiene que ver, por supuesto, con tu historia de vida. Si sabes lo que es perder a alguien muy cercano, vas a entender un poco más a la otra persona. Y probablemente, si esa es tu experiencia, en lugar de una expresión, de un comentario calcado a lo tradicional, puedas sentir la necesidad de darle un abrazo al otro, de decirle un te acompaño y quedarte callado. La empatía tiene que ver con no querer forzar al otro a comportarse como yo me comportaría. Si el otro llora, lo escucho. Si el otro ríe y me contagia, le acompaño. Si el otro está sufriendo, debo entender que probablemente eso que le esté pasando no me afectaría tanto a mí, pero a él sí. Y ese nivel de comprensión más profundo, eso es la empatía. Si eso logramos desarrollarlo en los ambientes de trabajo, la gente se siente más cómoda. Y por supuesto, es vital, es importante que alguien que tiene liderazgo en la organización tenga mayor necesidad, por no decir mayor obligación, de desarrollar este tipo de cualidades. Porque todas estas que hemos mencionado anteriormente vienen a ser condiciones previas del último consejo que podríamos dar para generar personas felices en los ambientes de trabajo. Es corregir adecuadamente. No sabemos corregir. Corregir no es regañar. Corregir no es disciplinar. Son cosas distintas. No quiere decir que en los ambientes de trabajo no haya que disciplinar, pero corregir tiene que ver con saber que los errores no son lo mismo que la negligencia, los errores no son lo mismo que la falta de voluntad, los errores no son lo mismo que la irresponsabilidad en el trabajo. La irresponsabilidad, la falta de dedicación, el descuido, la negligencia, estos se disciplinan, y dependiendo del nivel y gravedad de la falta que haya provocado una persona, que por irresponsable, que por indisciplinada, que por negligente, que por descuidada haya provocado un daño a lo que está haciendo, dependiendo de la gravedad de la falta, vendrá la gravedad de la sanción. Pero tenemos la tendencia a confundir el error con negligencia, con falta de responsabilidad, con falta de disciplina. El error es un accidente. El error es algo que la persona hace involuntariamente y muchas veces buscando hacer las cosas bien. Hay incontables ejemplos que la literatura nos invade con ello. No quisiera yo ser demasiado repetitivo en ello, pero se nos habla de los cuantos errores de Thomas Alva Edison para la bombilla, algo que ya está trillado en redes. Pero el error debe considerarse como fuente de aprendizaje, como fuente de mejora permanente. Si una persona no intenta
no lo logran. Y al intentarlo, probablemente no le salga lo que está buscando, pero eso no es lo mismo que actuar de manera irresponsable. Una persona proactiva y con iniciativa es una de las características que generalmente quienes hacen procesos de reclutamiento y selección en las empresas buscan. Pero luego en el ambiente interno, probablemente se ha logrado contratar personas con iniciativa, personas proactivas, y en el ambiente interno hay quien se encarga de arruinar esa iniciativa y de arruinar esos deseos de ser proactivo, porque cualquier error que se comete lo interpretan como una falta de la persona y le regañan o le disciplinan y se cometen errores garrafales. Típico en los ambientes de trabajo, el de aquellas personas que creen erróneamente que regañar a alguien delante de otros cumple con dos fines. Lo dice un refrán, se lo digo a Juan para que lo entienda Pedro. Y entonces hay quienes regañan a una persona para que los demás de una vez aprendan. Eso es un error garrafal y que demuestra falta de conocimiento en las mejores técnicas que un líder debe manejar. Si vas a corregir algo, vas a hacerlo en privado, nunca, jamás en público. A nadie le gusta, a ninguna persona madura, a ninguna persona adulta le gusta ser ridiculizada delante de otros. En cuanto esta persona desaparece, en el mejor de los casos va a recibir la compasión de quienes estaban con él cuando fue regañado, y en muchos casos va a recibir la burla. De manera que ese es uno de los comportamientos que debe alejar cualquier líder de su armamentarium de trabajo para ejercer influencia sobre otros. Y por otro lado, cuando lo haces en privado, debe haber cierto conocimiento de qué implica corregir adecuadamente a otra persona. El principal error que cometemos la mayoría de líderes cuando desconocemos las técnicas para realizar una corrección adecuada es invitar a esa persona, recibirla con un gesto adusto, con un gesto de preocupación, con un gesto de molestia y entrar directamente a hablar del asunto. Lo que provoca como reacción natural en cualquier persona la defensa de quien cometió el error. Lo más recomendable en un caso de estos para corregir adecuadamente a las personas es iniciar una reunión en un ambiente agradable, generando el rapport que se necesita para que la persona se sienta cómoda, hablarle de aquellas cosas positivas que ha realizado en el trabajo antes de tocar el tema por el que se le invitó. Y cuando el ambiente es el propicio, entonces abordamos pidiéndole primero su opinión de qué fue lo que pasó. Si la persona no está a la defensiva, va a estar mucho más abierta a dar ella misma sugerencias para mejorar aquello por lo que se le invitó. Si la persona está a la defensiva, lo primero que va a hacer es buscar justificaciones de por qué le pasó lo que le pasó. Y no va a estar dispuesta a realizar los cambios que necesitamos que realice. A la postre, ¿qué buscamos cuando corregimos a alguien? ¿Regañarle o que desaparezca la conducta que provocó la corrección? Si esta segunda es la intención, no tenemos por qué hacerle sentir mal. Si esta persona no tiene, me he encontrado en algunos casos que planteo este tipo de enfoque con personas que en un seminario, en un taller, levantan la mano y te hacen una pregunta y te dicen: mira, pero ¿qué hago si la persona realmente no tiene cosas positivas que puedas hablarle antes de hablar de lo negativo que le vas a hablar? Yo en ese sentido soy tajante en responder. Si esa persona no tiene cualidades, si no tiene cosas positivas de qué puedas hablar con ella, ¿qué la tienes haciendo aún ahí? Eso más bien refleja para mí una incapacidad en la persona de poder ver lo que el otro hace bien y fijarse siempre en lo que el otro hace mal. En las más de 100,000 encuestas que hemos realizado nosotros investigando clima organizacional, esa es la pregunta que generalmente, o la afirmación que generalmente obtiene los punteos más altos en negativo en nuestras investigaciones. Mi jefe siempre se fija en lo que yo hago mal, pero no en lo que yo hago bien. Error garrafal. De manera entonces que
Si realmente queremos provocar ese tipo de ambientes, ambientes felices, ambientes sanos, ambientes productivos, tenemos que empezar por generar ese tipo de ambientes, y quien mejor puede generarlos es quien ejerce influencia sobre los demás, el líder. El líder de una organización, el líder de un área, el líder de un departamento, debe desarrollar ese tipo de competencias, debe ser alguien que sepa respetar a los demás, que sepa escucharles, que sea empático, que sepa comprenderles, que sea muy respetuoso y fundamentalmente que sepa corregir a los otros. Esto no se puede hacer sin aprender a ser empático, sin escucharles activamente, sin respetarlos profundamente, sin aceptar las opiniones y los consejos de los demás. Lo que buscamos entonces con ese tipo de investigaciones, sea basadas en encuestas, sea basadas en entrevistas, es contar con la información puntual necesaria que nos permita abordar de manera efectiva, adecuada y precisa en cada uno de los distintos ambientes de la organización qué es lo que debemos hacer para provocar los cambios culturales y conductuales que se necesitan, y que el cambio que se busca hacia la productividad sea algo real, no cumplir con un requisito de investigar por investigar, de diagnosticar por diagnosticar, sino que realmente se pueda ir implementando un proceso de transformación en la organización.